En las Fuerzas Armadas de todo país siempre hay soldados que son especializados para guerras o estrategias especiales, tales como capturar a terroristas o personajes del crimen organizado. A estos soldados se les da un entrenamiento diferente al resto, ya que llevan diferentes misiones con más riesgos, puede decirse, mas a todos estos soldados siempre se les muestra que tienen que tener la unidad entre ellos, cubrirse las espaldas para que así tengan menos riesgos de perder la vida o de poner a riesgo la vida de un inocente o de las misiones que les llevan a cabo. También miramos que Jesús, cuando estuvo con los apóstoles, él siempre se mantuvo con ellos. Siempre les dio ese ejemplo de que se mantuvieran unidos, ya sea físicamente o en oración, ya que sabemos que los apóstoles, después de que el Señor se fue, fueron mandados a diferentes regiones para seguir predicando. En el libro de Hechos, verso 2, versículo 46 y 47, dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. La palabra dice que muchos son llamados, mas pocos escogidos. Desafortunadamente no toda persona quedará o se le permitirá estar con el Señor en la tranquilidad eterna, sea por sus actos, los cuales los alejan de Dios y los mantienen alejados de esa gran salvación, de esa gran bendición que el Señor nos tiene para todos. Solo son decisiones que debemos de tomar. Las decisiones que tenemos que hacer aquí en la tierra son las que tendrán los resultados en la eternidad, porque todos sabemos que hay una muerte, eso es seguro, todos tendremos que partir de este mundo, mas la decisión que tengamos hoy en día tendrá el resultado el día de mañana, en donde nuestra alma ha de vivir. Todos sabemos que nuestra alma vive, nuestro espíritu vive después de que nuestro cuerpo carnal queda aquí en la tierra sepultado. Nuestra decisión de ahorita es dónde va a vivir nuestra alma, sea con Dios o sea en tribulación. Recordemos que el Señor mismo dice así: no todo el que me llame Señor, Señor estará conmigo, y todo aquel que perseverare hasta el final, ese será salvo. Aunque para Dios no importa si tienes o no dinero, estudio o tu físico. A Él no le importa si tú eres alto, bajo, gordo, flaco, guapo, feo. Nada de eso importa a Dios. Únicamente que tengas un corazón grato y enseñable, que seas humilde de corazón, diciéndole al Señor: yo no sé o no soy perfecto para hacer tu obra, para hacer cualquier misión que me mandes, pero estoy dispuesto a que me enseñes, a que me prepares para poder desarrollarla lo más adecuadamente y correctamente que necesite para agradarte a ti y ser de bendición para los demás. En el libro de Hechos 4:13 se nos muestra lo siguiente: estando viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Eran reconocidos por los actos que hacían, por los hechos que hacían Pedro y Juan. Se maravillaban porque sabían que habían estado con Jesús. Libro de Hechos, verso 4, versículo 13, eso lo muestra. Tus hechos, tu ejemplo que tú des van a representar quién está en tu corazón. Recuerda que nuestro corazón es el trono de Dios y con tus hechos, tus ejemplos, vas a demostrar quién es el que vive en tu corazón. En este versículo, Pedro y Juan, apóstoles, no eran de muchos estudios o de mucho conocimiento, mas me imagino que tenían un corazón grato ante los ojos del Señor para que el Señor los hubiera escogido, porque también el Señor los preparó, los entrenó cuando estuvo con ellos, y esto solamente fue por 3 años que el Señor estuvo con ellos. En ese lapso de tiempo, los apóstoles aprendieron a ver lo que hacía en el ejemplo del Señor, el amor que tenía, la misericordia que tenía, los actos que hacía. En esos 3 años tuvieron una capacitación muy importante, una capacitación que les duró para todo el resto de días de vidas que tuvieron. Cuando fueron mandados a predicar a diferentes lados, ya tenían el conocimiento que el Señor les había dado, pero era el ejemplo que miraban del Señor. Y eso es lo que el Señor les dejó, ese ejemplo de que cuando Él se fuera, se mantuvieran en unidad, fuera físicamente, espiritualmente. Ahora examinemos en qué lugar y visión está nuestro corazón ahorita. O sea que si estamos sirviendo y agradando a Dios, porque si no lo estamos haciendo, deberíamos de hacer cambios rápidamente. No sabemos a qué hora o qué día el Señor venga. La palabra dice: y vendrá como ladrón, sin saber nosotros la hora. Vendrá como ladrón en la noche, dice la palabra. Así que debemos de estar preparados. No sabemos qué día, qué momento, qué hora el Señor es cuando ha de venir, pero sí sabemos que va a venir. La misma palabra lo dice. El mismo Señor dijo cuando se fue de este mundo, le dijo a los apóstoles: os conviene que yo me vaya, para que el Consolador les guíe y los lleve por el camino que yo los llevé. El Espíritu Santo está con nosotros. Siempre Él es el que nos ayuda en todas las misiones, las obras que Dios nos da, pero debemos de también tener cuidado con nuestros actos, nuestros hechos, los que hacemos. Que aquí se nos muestra, en esta historia siguiente se nos va a mostrar lo que pasa en la obediencia al Espíritu Santo, en la obediencia de Dios. Está la historia de Ananías y Zafira, su mujer. Dice así la historia de Ananías y Zafira. Muy sencilla la historia, pero con un mensaje muy importante. Y dice así en el libro de Hechos, verso 5, y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué mintieses? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Pretendiéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba a tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de las personas y expiró. Es mejor, se puede decir aquí en el mundo, que robes a un terrenal, a tu patrón, a un terrenal, pero no intentes el robar o el tratar de engañar al Espíritu Santo, porque no podrás. El Señor mismo conoce nuestros pensamientos, nos conoce nuestro corazón. En esta historia miramos lo simple que para Dios es, pues, movernos de este mundo. Para Él es mucho mejor y más simple, se puede decir, el movernos de este mundo, quitarnos la vida para que nuestra alma sea salva. Simplemente con nuestros actos, con nuestros hechos, le podemos dar esa razón al Señor. Él nos ama tanto, Dios, que es mejor para Él, más preferible a que nuestra alma esté en perdición por toda la eternidad, quitarnos de este mundo. Debemos de tener las decisiones adecuadas en nuestro corazón, los pensamientos adecuados en nuestra mente para ser guiados adecuadamente. Si no tenemos la guía, la dirección correcta, únicamente pidámoslo al Señor. El Señor en su palabra dice que Él da abundancia de sabiduría y de inteligencia a quien la pide. Recordemos el poder y la unción que le salía a Pedro. Fue grande, por los enfermos eran sanados aún tan solo porque la sombra de Pedro pasaba. Eso lo dice en Hechos 5:15. La unción y poder vienen a ti o a mí, depende de nuestra obediencia y la comunión con el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo Dios se manifiesta en nosotros. Nos dice Hechos 5:32 lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios al que le obedece. La palabra no se puede engañar, no podemos cortarla, no podremos cambiarla. La palabra ya está así. Tienes obediencia a Dios, recibirás bendición. Tienes desobediencia a Dios, recibirás maldición. Y la maldición no quiere decir una sola cosa, simplemente que no tendrás prosperidad en tus bienes. Es como cuando echas agua en un jarrón, en un cántaro, y tiene un hoyo. Esa agua se va disolviendo, se va cayendo. O es como cuando pones tierra o algo en un costal. Esa tierra se va disolviendo. Es igual, tú estás trabajando, estás esforzándote por tener muchas cosas aquí en la vida, pero cuando no está la prosperidad, cuando no está la mano de Dios, únicamente estás aventando golpes al viento, por así decirlo. Y así veremos como todo soldado, que entre ellos se cubren las espaldas, también eran los apóstoles, que ellos se mantenían en unión, ya que no era física a veces, pero sí se mantenían en unión en lo espiritual. Pues eso el Señor les dejó esa unión, y por la unión que ellos tenían, la palabra del Señor y el número de los discípulos crecía. Era importante cuando ellos iban a diferentes pueblos, eran reconocidos, que tenían un semblante diferente, un hablar diferente, unos actos diferentes. Eran reconocidos con quién habían estado. Recordemos que en este mundo estamos en guerra. El enemigo anda haciendo lo posible para ganar esa guerra, lo cual nosotros también debemos de hacer lo posible, lo que esté a nuestras manos, y lo que no esté en nuestras manos, dejárselo al Señor. Dice el mismo Señor: mía es la venganza. No tienes que turbarte, no tienes que estresarte, no tienes que incomodarte por cosas que no puedas hacer. Tú haz todo lo que esté en tus manos. La palabra está escrita ya. Léela, estúdiala, deja que el Señor te dé guía, deja que el Señor te dé dirección. Mas si algo no puedes hacer, únicamente déjalo en las manos del Señor. Dijo que Él estaría con nosotros hasta los últimos días de nuestras vidas. Así que no tienes que estresarte, no tienes que enojarte. Por eso mucha gente se aleja de las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Sí, el conocimiento que ellos anhelaban de la palabra, pero si no te dejas estudiar, repito, si no tienes un corazón humilde, decirle: Señor, no conozco esto, no entiendo, dame sabiduría que necesite para poder serte útil en la obra, misión que tú me mandes. Tienes que tener la decisión adecuada, los pies centrados en la tierra, como se dice, la cabeza centrada, el corazón centrado en la palabra, en lo que vayas a hacer, para que seas de bendición. Así que mientras más en unión y comunión estemos con Dios, más poder Él nos puede dar y más cobertura para toda acechanza del diablo. Santiago en su libro nos dice, el apóstol Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7, en verso 4, versículo 7. También miramos que Dios le dijo a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Tú quieres nombre, lee esa escritura, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente, dice. Tú quieres el nombre de Josué, pon tu nombre, esfuérzate en ese propósito, en ese llamado, en esa visión que si el Señor ya te dio, esfuérzate y sé valiente para lograrlo. Deja lo que te estorbe, haz a un lado lo que no necesitas y mantente firme, enfocado con la fe. La palabra dice que caminamos por fe y no por vista. Tienes que caminar por fe. Recuerda que eres espiritual, no eres carnal. Mantente haciendo obras para el Espíritu Santo también, que Él es quien te guía. Deja la carne a un lado, manténla a un lado, que no te haga daño. Mantente firme mirando los ojos del consumador de la fe, que es Jesucristo. Él es quien te va a llevar a hacer lo que tú necesitas hacer en este mundo para que agrades a Dios y que tengas tu salvación.
Recuerda que la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Vuélvete un soldado de Jesucristo, déjale la batalla a Él. Tú haz lo que tú puedas. Tú haz lo que tú puedas en tus manos, no te quedes quieto, eso sí, no te quedes quieto. Haz lo que tú puedas y déjalo el resto a Él. Mantente firme caminando, mirando sus ojos, un soldado de Dios. Pregúntale, dile qué deseas que yo haga, ponte en sus manos, mantente cerca de Él y permite que su Santo Espíritu sea quien te guíe.